Eh, Saludos cordiales, ingeniero. Vamos ahora a exponer el proyecto, que en este caso nos tocó el tema de cálculo vectorial y mi grupo está conformado por Evelyn Cuenca, Jorge Cueva y Iker Cuenca. Ya, por primera parte tenemos la introducción. Bueno, aquí es definición y relevancia académica. O sea, el cálculo vectorial no es simplemente una extensión de la matemática básica. Es una rama fundamental que permite extender los conceptos tradicionales del cálculo diferencial e integral al estudio de funciones de varias variables y campos vectoriales. En nuestras formaciones académicas como estudiantes de ciencias e ingeniería, esta disciplina se convierte en una herramienta indispensable para analizar fenómenos que ocurren en el espacio tridimensional y que no pueden ser descritos mediante funciones de una sola variable. El modelo de la realidad física, uno de los aportes más significativos que exploramos en este informe es la capacidad de modelar magnitudes que posee tanto magnitudes como dirección, conocidas como vectores a través de los campos. Son capaces de representar y comprender fenómenos físicos reales tan complejos como la velocidad de un fluido en movimiento, la interacción de los campos eléctricos y magnéticos, la distribución de la fuerza dentro de un sistema físico determinado. Estas representaciones matemáticas nos permiten visualizar con claridad cómo se comportan dichos fenómenos en distintas regiones del espacio. Por otra parte, tenemos lo que serían las herramientas de análisis integrales y de flujo. Por otra parte, tenemos herramientas de análisis integrales y de flujo. Dentro de lo que se desarrolló, las integrales de línea y superficie, estas no son operaciones algebraicas, poseen una interpretación física vital para entender conceptos como el trabajo realizado por una fuerza, la circulación de un campo, el flujo a través de una superficie. Estas herramientas son esenciales en campos aplicados como la mecánica de fluidos y el electromagnetismo. Los teoremas fundamentales del análisis. Los teoremas fundamentales del análisis. El corazón de nuestros estudios se apoya en teoremas fundamentales que establecen puentes entre diferentes dimensiones, como el teorema de Green, el teorema de Stokes y el teorema de divergencia. Estos teoremas no solo simplifican cálculos, que en otra forma serían extremadamente tediosos, sino que proporcionan la interpretación geométrica y física necesaria para analizar campos vectoriales complejos. A ver. Por otra parte tenemos los objetivos, que por primera parte tenemos lo que son conceptos y aplicaciones. Explicar el concepto del campo vectorial y sus diversas aplicaciones en el espacio. El segundo sería integrales de línea. Analizar las integrales de línea, su interpretación física, comprender el teorema fundamental que las rige. Y tres, teoremas y operadores. Estudiar los teoremas de Gray, Stokes y de la divergencia, junto con la explicación de los conceptos de rotacional y divergencia en campos vectoriales. Por otra parte, tenemos lo que es el desarrollo. Por la primera parte serían lo que es los campos vectoriales. Para dar inicio al desarrollo de nuestros temas, debemos definir qué es un campo vectorial. Matemáticamente es una función que asigna un vector específico a cada punto en una región determinada del espacio. El análisis multivariado lo expresamos como la combinación de funciones escalares en las direcciones unitarias y j y k. ¿Por qué esto es importante? Porque es la herramienta que nos permite describir magnitudes físicas que tienen dirección y sentido, como la fuerza gravitatoria, el campo eléctrico o la velocidad de un fluido en movimiento. Un ejemplo sencillo es un campo radial, donde todos los vectores nacen y se alejan del origen. Por otra parte, tenemos las integrales en línea. El siguiente paso en nuestros análisis son las integrales en línea. A diferencia de las integrales comunes, estas nos permiten integrar una función a lo largo de una trayectoria curva específica. Su aplicación física más directa es el cálculo de trabajo. Cuando una fuerza actúa a ver, su aplicación física más directa es el cálculo de trabajo cuando una fuerza actúa sobre un objeto que se desplaza por una trayectoria. La integral de línea representa el trabajo mecánico total realizado por esa fuerza. Es un concepto vital para entender cómo la energía interactúa con el movimiento en el espacio. Y por otra parte tenemos lo que es el teorema fundamental, que sería el teorema de Green, que trata sobre los teoremas principales, que son bastante fundamentales
de las integrales de línea. Este teorema nos da una ventaja enorme que establece que si que un campo es conservativo, el resultado de la integral no depende del camino que tomemos, sino exclusivamente de los puntos iniciales y finales. Esto simplifica radicalmente los cálculos en problemas de ingeniería. Y por otra parte tenemos lo que es la divergencia y rotacional. Para fundamentar el análisis utilizamos dos operadores diferentes clave, la divergencia y la rotacional. La divergencia nos indica la tasa de expansión o contracción de un campo en un punto. Nos dice si es un punto, si ese punto actúa como una fuente o como un sumidero. El rotacional, en cambio, mide la tendencia del campo a girar o rotar alrededor de un punto. Ambos operadores son la base matemática para analizar fenómenos físicos complejos en tres dimensiones. Y por último parte tenemos lo que es el teorema de Stokes y de la divergencia. Finalmente llevamos a este concepto al espacio tridimensional con los teoremas de Stokes y la divergencia. El teorema de Stokes es una generalización del teorema de Green que se relaciona con la circulación de un campo alrededor de una curva con con el rotacional de ese campo o a través de una superficie. Y terminamos con el teorema de la divergencia, también conocido como el teorema de Gauss. Este establece que el flujo total de un campo a través de una superficie cerrada es igual a la suma de la divergencia en todo el volumen que contiene. Como ven, estos teoremas cierran el círculo entre el cálculo diferencial y el integral, siendo pilares en la mecánica de fluidos y el electromagnetismo. Por primera parte tenemos lo que es un campo vectorial. Para entender qué es un campo vectorial, quiero que imaginen por un momento el espacio que nos rodea, ya sea en una superficie plana 2D o en el espacio tridimensional 3D. Ahora imaginen que a cada uno de los infinitos puntos de este espacio le pegamos una pequeña flecha. Eso es esencia, a ver, la definición en forma matemática. Para el plano 2D, el campo vectorial f depende de x y y. Es igual a la función escalar p en la dirección del vector unitario y, más la función q en la dirección del vector unitario j. Para el espacio 3D, para el espacio 3D en tres dimensiones, el campo f de x, y, z se define como los componentes p en y, más los componentes q en j, más los componentes r en la dirección k. ¿Por qué es tan importante? Porque esas flechas que imaginamos nos dan dos datos cruciales en cada punto, una magnitud, el tamaño de la flecha y una dirección. Como mencionamos en la introducción del informe, esto es fundamental para modelar fenómenos físicos reales, donde la dirección importa, y unos ejemplos serían el mapa de viento de un huracán, la fuerza de gravedad y campos electromagnéticos. Ahora vamos a hablar de las integrales de línea, que son una herramienta fundamental de cálculo vectorial. A diferencia de las integrales normales, que se hacen sobre un intervalo recto, aquí la integración se realiza a lo largo de una curva. Esto significa que no solo importa el valor del campo, sino también el camino que se recorre. Cuando trabajamos en un campo vectorial, la integral de línea tiene una interpretación física muy importante. Representa el trabajo que realiza una fuerza cuando mueve un objeto a lo largo de una trayectoria. Por ejemplo, si empujamos una caja y la movemos en línea recta, el trabajo depende de la fuerza y del desplazamiento que hagamos. Pero si el camino es curvo, el cálculo ya no es tan simple y ahí es donde usamos la integral de línea. Matemáticamente se expresa como la integral de f punto de r. Ese punto indica que estamos tomando en cuenta cuánto de la fuerza va en la misma dirección del movimiento. En resumen, esta integral conecta directamente las matemáticas con la física, ya que este nos permite calcular el trabajo, la circulación de fluidos y los movimientos de partículas. Teorema fundamental de las integrales de línea. ¿Qué quiere decir? Este teorema es muy importante porque nos dice cuándo una integral de línea se puede simplificar. Habla de los campos conservativos. ¿Qué son esos campos conservativos? Estos campos
es conservativo cuando previene de una función potencial. Eso significa que la fuerza no depende del camino, sino del punto inicial y del punto final. El teorema dice que la integral de línea entre dos puntos es igual a la diferencia de valores de una función f en esos puntos. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque evita hacer cálculos largos sobre la curva. Solo evaluamos la función en A y B y listo. Un ejemplo físico de esto puede ser la energía potencial gravitatoria. No importa por dónde subamos a la montaña, la energía depende solo de la altura inicial y de la final. En conclusión, este teorema nos muestra cómo el cálculo vectorial hace los problemas más simples cuando el campo es conservativo. Siguiente. Ahora vamos a hablar de otro tema de vital importancia como es el teorema de Green. ¿Qué quiere decir? Este teorema de Green conecta dos tipos de integrales, una integral de línea alrededor de una curva cerrada y una integral doble sobre la región inferior. En palabras sencillas, este teorema cambia un cálculo en el borde por un cálculo en el área interna. Esto es útil porque a veces integrar en el interior es más fácil que seguir todo el borde. Este teorema se usa mucho para la circulación de fluidos y campos de fuerza en el plano. También es importante porque es la base de otros teoremas más grandes como el de Gauss, por ejemplo. Aquí vemos cómo el cálculo vectorial une geometría y análisis, mostrando que el comportamiento en el borde está relacionado directamente con lo que ocurre dentro de la región. Aquí podemos ver una imagen del teorema de Green, que como podemos ver es rotacional. Siguiente. Ahora, El teorema de divergencia. El concepto es que imaginemos un globo inflándose. El aire entra y hace que el volumen aumente. El teorema de divergencia relaciona lo que ocurre dentro de ese volumen con este y la superficie del globo. Como definición, tenemos que establece que el flujo total de un campo vectorial a través de una superficie cerrada es igual a la integral de la divergencia de ese campo en el volumen cerrado. Para explicar el teorema más a fondo, primero debemos entender qué es la divergencia. La divergencia es un escalar que mide cuánto sale o entra en un campo vectorial de un punto. Tenemos divergencia positiva. Es un punto que actúa como fuente, como un aspersor de agua. También tenemos la divergencia negativa, que este es un punto que actúa como un sumidero, como un despliegue. También tenemos la divergencia cero, que es que el fluido es incomprensible, es decir, lo que entra y lo que sale. La ecuación que se presenta a continuación en la diapositiva es la que nos muestra el teorema de divergencia. ¿Qué significa cada término de la ecuación? En el lado derecho tenemos lo que mide el flujo, en este caso la integral de superficie, que mide el flujo neto que atraviesa la piel del objeto, si el campo sale o si el flujo es positivo. En el lado izquierdo tenemos la integral de volumen, que suma todas las fuentes y sumideros que hay dentro del objeto. Entonces, si sumamos cuánta agua se está creando en cada milímetro cúbico dentro de un tanque, el resultado tiene que ser igual a la cantidad de agua que sale por las paredes del tanque. También este teorema de divergencia se lo puede aplicar en la vida real, que se lo puede aplicar en la electricidad, que es la aplicación más famosa. Dice que el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada es proporcional a la carga encerrada. Básicamente, si hay flujo eléctrico de una caja, es porque hay una carga dentro. También lo podemos aplicar en la mecánica de fluidos, que ayuda a formular la ecuación de la continuidad.
en la termodinámica, que para analizar la programación del calor desde una fuente interna hacia una fuente exterior. Como conclusión de este teorema de divergencia, tenemos que nos permite cambiar nuestra perspectiva, que podemos ignorar lo que pasa dentro de un volumen complejo y simplemente medir lo que cruza su frontera. Esta es una herramienta definitiva para los balances de masa y energía. A continuación tenemos el teorema de Stokes. El teorema de Stokes es... espérense. A continuación tenemos el teorema de Stokes. Este nos menciona que es una herramienta fundamental para el cálculo multivariable que relaciona un integral de superficie rotacional de un campo vectorial con una integral de línea alrededor de la curva que limita esa superficie. Para entenderlo un poco mejor hay que visualizar dos conceptos importantes, que es el rotacional, que representa la tendencia de un fluido al rotar en un punto, y también lo que es la frontera, que es el camino cerrado que delimita la superficie. Entonces, si sumamos todos los pequeños torbellinos o las rotaciones dentro de una superficie, los giros internos se cancelan entre sí y lo único que sobrevive es el movimiento a lo largo del borde exterior. Espérate que me salió que ya se acaba. Dice, en la formulación, la expresión formada es la siguiente, como podemos visualizar en la diapositiva. En el lado izquierdo es la circulación del campo a lo largo de una curva cerrada y en el lado derecho es el flujo de rotación a través de esa superficie. Es vital mencionar que la orientación de la superficie y la dirección de la curva deben ser coherentes. Si tus dedos siguen la dirección de la curva, tu pulgar indica hacia dónde apunta el vector normal de la superficie. También de este teorema tenemos aplicaciones, los cuales están allegadas al electromagnetismo, que es esencial para entender la ecuación de Maxwell, específicamente para convertir la ley de Faraday de su forma integral a su forma diferencial. En la mecánica de fluidos también podemos observar que permite calcular la circulación de un fluido sin tener que analizar cada punto interno de él mismo. En resumen y en conclusión de este teorema, es esencial que el teorema de Stokes, ya que nos permite simplificar problemas complejos. Si calcular una integral sobre una superficie rugosa o complicada es difícil, podemos optar por integrar sobre su borde o viceversa. Vamos a hablar sobre el sistema rotacional y de divergencia. ¿Qué quiere decir? Ahora vamos a ver estas dos operaciones fundamentales dentro del campo vectorial. Primero, la divergencia. ¿Qué es la divergencia? La divergencia mide cuánto un campo se expande o se contrae en un punto. Si es positiva, el campo parece salir del punto como una fuente. Y si es negativa, parece entrar como un sumidero, tal cual como lo vemos en la imagen. Luego está el rotacional, que este mide la tendencia del campo a girar alrededor del punto. Si el rotacional es grande, significa que el campo genera un movimiento circular. En física, esto se usa para estudiar fluidos, campos eléctricos o también campos magnéticos. Estos operadores son importantes porque describen propiedades locales del campo y aparecen también en los teoremas de Green, de Stokes y de Gauss. Ahora vamos a explicar el desarrollo práctico de nuestro primer ejercicio, donde aplicamos el concepto de integración de línea sobre un campo vectorial. El objetivo es calcular el efecto de una fuerza o campo sobre una trayectoria específica. En este caso, definimos nuestro campo vectorial como fxy igual a x cuadrado y,
La trayectoria que vamos a seguir, denominada curva C, es un segmento de recta que inicia en el origen 0, 0 y termina en el punto 1, 2. Para resolverlo, seguimos un proceso lógico, que sería lo primero, parametrización. Primero convertimos la trayectoria en una función de tiempo. Definimos RT igual a R2T, donde T varía de 0 a 1 para cubrir todo el segmento. El segundo paso sería la derivación. Calculamos el vector, velocidad o derivada de nuestra trayectoria, que resulta ser el vector constante 1, 2. Sustitución y producto punto. Evaluamos nuestro campo F en los puntos de la trayectoria y realizamos el producto punto con la derivada. Esto nos permite simplificar el problema a una sola variable, dándonos la expresión t cuadrado más 4t. Y por último sería la integración. Esto se integra de la expresión recta a t en el intervalo de 0 a 1. El resultado final sería 7 tercios. Físicamente, este valor representa el trabajo total realizado por el campo vectorial al mover una partícula a lo largo de una línea recta, desde el origen hasta el punto final. En este ejercicio 2 aplicamos los conceptos vistos. Primero vamos a identificar qué tipo de campo tenemos y luego verificamos si es conservativo o no. Después planteamos la integración correspondiente. Si el campo es conservativo, debemos usar el teorema fundamental para simplificar. Y si no, hacemos la parametrización de la curva calculando dr. Sustituimos en la integral y resolvemos esta paso a paso. Para este segundo ejercicio de divergencia de un campo vectorial, tenemos una fórmula y esta se deriva a otra. Lo importante de este ejercicio es ver que la teoría no solo abstracta, sino que nos permite resolver problemas reales de forma organizada. Este ejercicio se nos pide calcular el rotacional del campo vectorial, lo cual nos permite conocer la tendencia del campo a girar alrededor de un punto. En el campo dado vectorial es vector de f, x, y, z es igual a y menos x y 0. Este campo está definido en ese espacio tridimensional. El rotacional se define como vector i, j y k. Para calcular el rotacional utilizamos un determinante también que es formado por los vectores unitarios, como ya había mencionado, i, j y k, las derivadas parciales y las componentes del campo. Al resolver el determinante, los componentes en i y j se anulan y únicamente se queda la componente de la dirección k. El resultado del rotacional nos queda como 0, 0 y -2. Este resultado indica que el campo presenta una rotación constante alrededor del eje Z y el signo negativo nos muestra que el giro es en sentido horario. Por lo tanto, este ejercicio demuestra cómo el rotacional permite identificar el comportamiento rotacional en un campo vectorial. A continuación, en el ejercicio 4, que es la aplicación del teorema de Green. En este ejercicio vamos a calcular el rotacional de un campo vectorial, que es la herramienta de cálculo vectorial que nos permite analizar la tendencia de un campo que gira alrededor de un punto. Es muy importante en física e ingeniería, ya que utiliza los ejemplos para estudiar los campos magnéticos y el movimiento de fluidos. El campo vectorial que se nos menciona en este ejercicio es f x de x y x, y, el cual observamos en el campo depende de las variables xx y y, mientras que su componente en z, z es 0, lo que indica que el campo está contenido principalmente en el plano xy.
El rotacional se define como el operador. En este caso, su función es medir la rotación local del campo vectorial. De manera intuitiva, si el rotacional es distinto de cero, el campo tiende a girar. Si es cero, el campo no presenta una rotación. Para calcular el rotacional, utilizamos un determinante compuesto por los vectores unitarios, I, J y K. También los vectores unitarios conjugados, que serían J, K, I, J y K. Las derivadas parciales respecto a X, Y, Z de X y Z de X, Y y Z. También estas componentes nos hacen ver cómo rota el campo vectorial. Calculamos cada derivada parcial y resolvemos el determinante paso a paso. Al hacerlo, las componentes en I y en J se anulan y es la única componente diferente de cero que aparece en la dirección de K. El resultado obtenido, como podemos observar, es el siguiente en el gráfico de la diapositiva. Este resultado es constante, lo que indica el comportamiento del campo. Le eliminas, ¿ya? Este resultado es constante, lo que indica que el comportamiento del campo es el mismo en todos los puntos del espacio. El valor negativo en la componente K indica que el campo presenta una rotación alrededor del eje Z, en sentido horario. Esto significa que si observamos el campo desde arriba del eje Z, los vectores giran de manera constante alrededor de dicho eje. Para concluir, este ejercicio demuestra cómo el campo rotacional permite identificar y analizar el comportamiento de la rotación de un campo vectorial. Como conclusiones obtenemos que el cálculo vectorial es una herramienta esencial para analizar fenómenos en 2 y 3 dimensiones. El estudio de campos vectoriales, integrales de línea, rotacionales, divergencia y de los teoremas de Green, Stokes y de la divergencia permite comprender la relación entre las derivadas e integrales y su aplicación en fenómenos físicos reales. La resolución de ejercicios refuerza la comprensión teórica y demuestra la importancia del cálculo vectorial en la formación académica y profesional en áreas de ingeniería. También la física y las ciencias ambientales.